Bien, hoy quiero continuar con una serie que hemos venido hablando y comenzamos el viernes pasado. Y estuvimos hablando acerca de los enemigos del creyente verdadero. Porque nosotros sabemos que hay muchos que dicen ser creyentes o cristianos, pero no lo son. Entonces, el cristiano verdadero tiene tres enemigos, hemos dicho. Y la semana pasada hablamos del primero, que es el enemigo que se llama la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando del patrón de pensamientos o hábitos pecaminosos que adquirimos antes de ser cristianos. A eso es que nos referimos cuando hablamos de la carne, ¿sí? No estamos hablando de la carne que se come en el plato, sino de los pensamientos, de los hábitos pecaminosos. Y hoy vamos a continuar con el segundo enemigo. Y el segundo enemigo es el mundo. Y para eso quiero que venga conmigo a Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 15 al 17. Y escucha lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, óigame bien, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces el Señor nos dice que no amemos al mundo ni nada de lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo dice que no proviene del Padre, sino que proviene de otra parte, proviene del enemigo. Nosotros sabemos que el mundo está bajo el maligno. Y entonces estos pasajes nos hablan de tres cosas que provienen del mundo, que esas tres cosas encierran todo. ¿Y cuáles son esas tres? Dice: los malos deseos del cuerpo. La Reina Valera lo dice de esta manera: deseos de la carne. Lo segundo es la codicia de los ojos. Y lo tercero, la arrogancia de la vida o la vanagloria. Oiga, tres cosas que vienen del mundo. Y por eso es que el Señor dijo: no amen al mundo ni nada de lo que hay allí. Entonces se está refiriendo a esas tres cosas: el deseo de los ojos, ¿cierto? También dijimos la codicia de los ojos, los deseos de la carne y la arrogancia o la vanagloria de la vida. Pues vamos a mirar estos tres, a ver de qué se trata. Entonces el primero es los deseos de la carne o del cuerpo. Eso significa que está hablando de desenfreno de los deleites carnales. Eso es lo que quiere hablar. Cuando habla de los deseos del cuerpo, se está refiriendo al desenfreno por los deleites carnales. ¿Como cuáles? Como la lujuria, como los deseos y carnales en el área sexual. Entonces mire, que quiero que mire Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 4 y 5. Y dice: cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y el versículo 5 dice: sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces la palabra nos dice que tenemos que controlar nuestro cuerpo para no dejarnos llevar por los malos deseos, como le pasa a los paganos, los que no conocen a Dios. Entonces, cuando habla de lo primero, que son los deseos del cuerpo o de la carne, mi hermano está hablando de todos esos deseos, desenfrenos y deleites pecaminosos. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo nos dijo que debemos huir de las pasiones juveniles? Y dice en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22, dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe,
el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra? Que debemos controlar nuestro cuerpo y no dejar que nos arrastre, como pasa con las personas que no conocen a Dios. Él también nos aconseja que huyamos de los deseos juveniles y de todas esas pasiones que todavía están ahí guardadas, esas frustraciones que a lo mejor tenemos desde la juventud. Y más bien él dice: esmérense por seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Pues esto fue lo mismo que le pasó a José. Y resulta que todos de pronto conocemos la historia de José, de cómo José era el hijo amado de su papá, porque era el hijo de su esposa amada. Y como Jacob guardó a José, dice que le colocaba la túnica de colores, o sea que era un vestido especial, que era para un hijo especial. Dice eso, que su papá lo tenía en la casa mientras que sus hermanos trabajaban. José, su papá, no lo dejaba salir. Pero eso hizo que sus hermanos lo odiaran. Eso hizo que sus hermanos le tuvieran rabia. Y además de eso, él empezó a tener sueños y empezó a Dios a mostrarle lo que iba a hacer con su vida. Y eso hizo que sus hermanos más lo odiaran. Entonces, un día su papá lo manda a buscar a sus hermanos, a ver cómo están y a llevarles algo de comida y a saber del estado de ellos. Cuando él va llegando donde ellos están, sus hermanos dijeron: viene el soñador de sueños, matémoslo y miremos a ver qué va a pasar con sus sueños. Entonces todos sabemos que Rubén lo defendió, lo tiraron a la cisterna, pero después lo vendieron, y lo vendieron como un esclavo, y llegó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, un hombre llamado Potifar lo compró y se lo llevó para su casa y le entregó toda la administración de esa casa. Y la palabra dice que todo empezó a prosperar porque Dios estaba con José. Pero algo sucedió, y es que la esposa de este hombre se enamoró de José, porque José era un muchacho bien apuesto. Entonces dice Génesis capítulo 39, versículo 7 al 10. Mire lo que dice aquí la palabra. Dice: después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Oiga, esta mujer empezó a echarle el ojo y le dijo: hombre, acuéstate conmigo. Hay algunos comentaristas que dicen que Potifar no era eunuco, que no podía hacer nada porque no tenía muchas cositas, se las habían quitado o no sé, pero hay algunos comentaristas que dicen que era eunuco. Otros dicen que no. Bueno, no sé, eso no es lo importante. Entonces dice el versículo 8: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora. Y esto es importante porque no le tuteó. Y por eso es que usted no puede tutearle a nadie que no sea su esposa. Y usted no puede permitir que nadie que no sea su esposo o su esposa venga a tutearle, porque eso es un lenguaje que puede producir cierta sensación. Entonces José no empezó a tutearle: ay, bueno, mira, tú sabes aquí. No, dijo: mire, señora. Oiga, la paró: mire, señora. Entonces dice acá, oiga, dice: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y dice: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y el versículo 10 dice: y por más que ella lo acosaba, oiga bien esto, día tras día, para que se acostara con ella, o sea, para que le hiciera el favorcito. Entonces dice que día tras día lo acosaba, lo acosaba.
Y sigue diciendo acá, escuche bien. Dice, día tras día lo acosaba para que se acostase con ella y le hiciese compañía. Pero José se mantuvo firme en su rechazo. Y eso es lo que dice la palabra, que debemos dominar nuestro cuerpo, que debemos huir de las pasiones juveniles, porque lo que hay en el mundo es, oiga bien eso, los deseos carnales. Y eso es lo que hay en el mundo. Hoy nosotros podemos ver que la gente, cuando tiene deseos carnales, pues los satisface. Y por eso el Señor nos dice que eso no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Entonces los deseos carnales provienen del mundo. Y eso es lo que nos dice, que nos apartemos, porque eso hace parte de ese enemigo. Y lo segundo que dice esos versículos que comenzamos a leer al principio es la codicia de los ojos, o el deseo vehemente e incontrolado de poseer todo lo que ven nuestros ojos. Eso se llama la codicia de los ojos. Entonces mire que es lo segundo que hay en el mundo. Y acuérdese que el mundo es un enemigo del creyente. Y por eso es que la gente dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, la codicia de los ojos. Y quiero que mire algo que está en Éxodo capítulo número 20 versículo 17. Y se van a dar cuenta que este es el 10º mandamiento. Porque aquí en Éxodo habla cuando el Señor le dio a Moisés 2 tablas con los 10 mandamientos. Pues este que vamos a leer es el 10º mandamiento. Y mira lo que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, o sea, de tu hermano. No codiciarás su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, en otras palabras, su empleado, ni su buey, ni su burro, o sea, su carro, ni nada que le pertenezca. Entonces, ¿qué es la codicia? Pues resulta que la codicia es el afán excesivo de riquezas, estatus, poder, etc. Entonces, eso es la codicia. ¿Sabe qué es? Afán excesivo de todas estas cosas, de riquezas, vuelvo y lo digo, de estatus, de poder. Eso es la codicia. ¿Saben ustedes que la codicia se considera como uno de los pecados capitales? Y por eso es que la gente hoy codicia, y la codicia va muy ligada con la envidia, porque la gente empieza a codiciar la esposa del otro, el carro, la casa, la vida que tiene la otra persona. Y eso es lo que el Señor nos dijo: no van a codiciar. Y de eso es lo que está lleno el mundo. Entonces tenemos que saber, y lo digo, que una persona codiciosa se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por tener intereses propios, por ser una persona egoísta que nunca consigue satisfacer nada. Entonces, una persona codiciosa es egoísta. Una persona codiciosa tiene intereses propios. ¿Saben ustedes que para el codicioso suficiente nunca es suficiente? Codicia es lo mismo que avaricia. La codicia no proviene de Dios, sino del mundo. Porque el mundo sabe que una persona codiciosa nunca puede prosperar con la prosperidad del sistema de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la codicia apaga, ahoga la palabra de Dios. Por eso el propósito de Dios que tiene con nuestras vidas, cuando hay codicia, la apaga. Y quiero que mire en el Evangelio de Marcos capítulo 4, el versículo 19. Mira lo que dice aquí el Señor. Dice: pero los afanes de este siglo, o sea, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Entonces la codicia ahoga la palabra.
Por eso cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas y la palabra de Dios ha sido clara y hemos sido controlados por la codicia, llega un momento en que no nos importa lo que Dios dice. Por eso es que cuando alguien está empecinado en conseguir algo, se le puede demostrar y decirle: mira, es que no es la voluntad de Dios, es que no es el plan de Dios para su vida, no es la voluntad perfecta. Pero a esa persona no le importa eso. Así lo vea escrito en la palabra, así sepa que Dios le está hablando, no le importa, porque lo único que quiere es conseguir eso que codicia a como dé lugar. Y saben ustedes que la codicia apaga, pero también la codicia daña el plan de Dios y nos hace pecar. Porque la palabra dice en Mateo capítulo 5 versículo 28, dice acá, el Señor nos dice: pero pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, que dice, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces mire cómo la codicia nos lleva aún a pecar, como la codicia nos lleva a contaminarnos. Es tanto que el Señor dice: el que mire a una persona del sexo opuesto y la codicia, la desee, dice, ya adulteró con ella en su corazón. La codicia ahoga la palabra, el temor a Dios, la santidad, la justicia y la prosperidad. El camino del Señor es el camino largo y lleno de curvas, pero es el camino más seguro. El camino del mundo es corto, pero de poca duración. Entonces nosotros tenemos que saber qué camino vamos a escoger: si el camino de la codicia o el camino de la palabra de Dios, porque eso es lo que hay en el mundo, la codicia. Y saben ustedes que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le envió en la primera carta, en el capítulo 10, hizo Pablo un recuento de todo lo que pasó en el desierto desde que el pueblo de Israel salió de Egipto a llegar a Canaán. Y entonces les hizo un recuento a los corintios y les contó todo lo que pasó con el pueblo. Y era con una intención, y está en el capítulo 10 versículo 6. ¿Cuál era la intención de Pablo? Recordarle a la iglesia de Corinto todo por donde pasó el pueblo, sus antepasados. ¿Y era para qué? Para que ellos entendieran esto. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y yo creo que aquí nosotros tomemos ejemplo de otras personas. ¿Cuántas personas que a lo mejor usted conoce, o algún familiar o algún amigo, codició algo y eso lo llevó a la ruina? Eso lo llevó a perder todo. Pues eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que eso está como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como muchos las codiciaron. Entonces eso es lo que hay en el mundo. Por eso es que el mundo es nuestro enemigo. Amén. La codicia. Tenemos que seguir, es el camino del Señor. Entonces cuando usted ve a una persona que está prosperando, obviamente usted va a sentir: ay, yo también quiero. Pues en vez de codiciar y de anhelar lo que se tiene, pues darle gracias a Dios por lo que esa persona está consiguiendo. Alégrese en su corazón, porque eso lo prepara a usted para lo que Dios tiene para su vida. Y ahí es donde Dios nos va a ir llevando. Y lo tercero que hay en el mundo, dice la palabra, que es la arrogancia de la vida, o la vanagloria de la vida, que no es otra cosa que la ostentación arrogante que produce la opulencia. Se llama arrogante a una persona que carece de humildad, o que se siente o se cree superior a los demás. Entonces, ¿quién es el arrogante? Óigame bien: una persona que carece de humildad, o se siente o se cree superior a los demás. Y esa es la persona arrogante. Y eso es lo que hay en el mundo.
la arrogancia. Yo he visto gente bien altiva y bien arrogante. A mí me gusta del Señor Jesús es que Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero una cosa bien interesante de Jesús es que Jesús, que tenía todo, porque la Biblia nos muestra que Jesús se vestía bien. Y lo muestra en el Evangelio cuando los soldados le quitaron la ropa y se la jugaron a los dados, que dice que la iban a partir en pedazos, cuando ellos dijeron: no, 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 ¿por qué más bien no la jugamos? O sea que Jesús se vestía bien. ¿Sabe que Jesús también comía bien? Y saben ustedes que Jesús también hablaba bien. Pero Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Él sabía que en el mundo que está bajo el maligno, lo que hay es arrogancia, prepotencia, altivez, falta de humildad. Pero hay algo bien interesante, que ser arrogante significa ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Oiga, y eso es del mundo. El mundo ha infectado a la gente con este virus mortal, porque este es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Saben ustedes por qué la gente hoy es así? Porque está escrito que en los últimos tiempos la gente se conduzca de esa manera. Y les voy a mostrar unos pasajes que son reveladores para que nos demos cuenta el por qué la gente se comporta hoy como se comporta. Quiero que mire en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y atención con estos versículos, porque son importantes. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos como difíciles. Oiga lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, y que era para toda la iglesia, que los últimos tiempos iban a ser tiempos como difíciles. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y aquí, cuando se habla de los últimos tiempos, no estamos hablando del fin del mundo, porque la gente lo confunde con el fin del mundo. Y lo que está por acabarse es el fin de una dispensación. Y toda dispensación siempre termina con un juicio. Entonces nosotros estamos en la dispensación de la gracia, que ha de terminar con un juicio. Y por eso la palabra nos muestra lo que son los últimos tiempos. Por eso cuando usted ve la televisión y ve todo lo que está pasando, cuando usted ve a la gente en la calle, su manera de hablar, de comportarse, de actuar, la falta de sensibilidad, y usted dice: Dios mío, la gente se está volviendo un monstruo. ¿Es por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Entonces dice Pablo, dice que ahora bien, tengan en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos como difíciles. Y el versículo 2 dice: atención, miren lo que es: la gente estará llena de ¿qué? De egoísmo. Hoy no está rampante el egoísmo por toda parte. Entonces, ¿qué dice? La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, o sea, prepotentes, altivos, arrogantes. Oiga bien, blasfemos, desobedientes a los padres. Usted no ve que hoy los muchachos de esta generación no le obedecen a sus papás. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, que mi papá hablaba y era obedecer. Yo temblaba. Ahora los muchachos, uno habla y no obedecen. Entonces dice que los muchachos o la gente en los últimos tiempos será como desobediente. Por eso es que el Señor nos dijo que aunque estamos en el mundo, no somos ¿de dónde? Del mundo. Y pues yo quiero que ustedes y yo y todos entendamos que nosotros estamos en este mundo, pero no nos movemos bajo el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo está bajo el maligno. Por eso es que el Señor dijo que el mundo era un enemigo del creyente. Entonces sigue diciendo acá, oiga bien esto: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos.
impíos. Hoy, mi hermano, la gente más ingrata y más impía están en estos últimos tiempos. Sigue el versículo 3, dice: insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. 4, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Oiga, cómo es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y a mí me llama tanto la atención porque esto se escribió hace muchos años. No 2000 años, un poquito menos de 2000 años. Y esto se escribió a Timoteo de cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y esto es un diagnóstico de cómo hoy es la gente. Pero mire lo que dice el versículo 5, que aquí es donde entra lo fascinante para nosotros. Te dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder. Óigame bien esto: pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Oiga bien, ¿con qué gente? Con esas personas. Y ahí es donde entra nuestras amistades. Días atrás les hablé de que nosotros tenemos que tener límites claros y bien definidos. ¿Con qué tipo de gente pasamos la mayoría del tiempo? Hay quienes dicen: no, es que esos son mis amigos de toda la vida. Pues la palabra nos dice que con esa gente ni nos metamos. Y ahí no está hablando de no saludarlos, porque hay dos cosas en el amor. Resulta que está el amor ágape y el amor fileo. Y el amor ágape es el amor de Dios, que es el amor que dice: te amo a pesar de. Y el amor fileo es el amor de amigos. Es el amor que es un amor que es da y recibe. Entonces nosotros debemos amar al pecador porque Dios lo ama a pesar de su pecado. Pero eso no quiere decir que lo vamos a afiliar. O sea que vamos a tener ese amor de amigos. Lo voy a decir de esta manera: a una persona impía nosotros lo agapamos. O sea, amor de Dios, lo amamos a pesar de su pecado. Pero no vamos a ser fileo con ellos, o sea, nuestros amigos. Y por eso es que la palabra dice: con esa gente ni te metas. Y usted dice: pastor, pues que si pesamos a todo el mundo con ese listado, pues todo el mundo es así, ¿cierto? Ingratos, desagradecidos, arrogantes, prepotentes, altivos, desobedientes de los padres, ¿sí? Pero ahí es donde entra lo que son los nacidos de nuevo. Y ahí es donde entra el verdadero creyente, que no está dominado por la carne, sino que ha nacido de nuevo y está creciendo en la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, mis queridos, que Dios aborrece todo esto. Y esto no es porque yo me lo inventé o se lo inventó alguien, es que Dios lo aborrece. ¿Sabe que Dios aborrece la arrogancia? Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la mala conducta. Y quiero que lo miremos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y mire lo que dice acá, Proverbios 8, 13. Dice: ¿quién teme al Señor aborrece lo malo? Y yo pregunto: ¿cuántos en esta noche temen al Señor en este día? Entonces mire lo que dice: el que teme al Señor aborrece lo malo. Y sigue diciendo el versículo, dice: yo aborrezco el orgullo. Oiga lo que Dios está diciendo, que Dios, ¿qué aborrece? El orgullo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Entonces, ¿qué es lo que Dios aborrece? Dios aborrece, mis queridos, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Que eso es lo que hay en el mundo. Por eso es que el Señor dijo: no amen al mundo ni nada de lo que hay allí, porque lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino que proviene del enemigo. Entonces, estas tres cosas provienen de ahí. Acuérdese: el deseo de la carne,
la codicia de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida. Y para la gente que es orgullosa, mire lo que dice el Salmo 138, versículo número 6. Porque hay algunos que son altivos y orgullosos y prepotentes. Mire lo que el Señor les dice, solamente por darles un versículo. Y eso que está lleno la Biblia de esto. Entonces dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a quién. ¿A quién toma en cuenta el Señor? A los humildes. Y acuérdese que humildad no es andar arrastrado como un gusano. Humildad no es vestirse mal o no comer bien. Porque vuelvo a Jesús. Jesús se vestía bien. Y lo que ese vestido que tenía Jesús, que los soldados quisieron romperlo y dijeron, no lo dañemos, juguémonoslo a los dados. Pues resulta que ese vestido que tenía Jesús era un vestido tubular. Era un vestido que no tenía mezcla de hilos de ninguna clase. Era un vestido que donde lo iniciaron no pararon hasta que lo terminaron. Era una ropa que solo la usaban los reyes o la usaban la gente adinerada. Y por eso es que sabemos que Jesús se vestía bien. Sabemos que Jesús comía bien, hablaba bien. Sabemos que Jesús tenía esa unción para la prosperidad, porque mucha gente lo ayudaba. Tenía tanto que hasta tenía tesorero. ¿Sabe que Judas era el tesorero de Jesús? Y Judas era el que administraba la plata de Jesús, que entraba a su ministerio. Encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, de mujeres que aportaban, mujeres adineradas que aportaban para que el ministerio de Jesús siguiera adelante. Y a mí me llama tanto la atención que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, humildad no va en la ropa. Humildad no va en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Humildad es tener a Dios en nuestro corazón y haber nacido de nuevo y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces mire lo que dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a quienes, a los orgullosos. Así que si usted es un orgulloso y se cree que Dios lo está mirando de cerca, pues papá, por eso es que algunos dicen, oiga, yo oro y como que Dios no me oye. Pues resulta que tienen que colocarse binoculares para poderlo ver. Porque Dios a los humildes los ve de cerca, pero a los arrogantes los ve de lejos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber. Y el versículo termina diciendo, el que comenzamos, dice, el mundo se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué? Para siempre. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por estas tres cosas que hay en el mundo, pues vamos a desaparecer. Si nosotros nos dejamos gobernar por estas cosas, pues no vamos a durar. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas tres cosas. Acuérdese, el deseo de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, que es desear cosas. Eso lo aborrece Dios y eso es nuestro enemigo, que todo eso junto es el mundo, porque eso es lo que hay en el mundo. Y el Señor nos terminó diciendo, a los humildes los mira de cerca, los tengo en cuenta, a los humildes, pero a los altivos de lejos. Ese es el sistema que hay en el mundo. Pero el sistema de Dios es de confiar en Él, de esperar en Él y de decirle, Señor, aquí estoy yo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Es más, el Señor en Juan capítulo 17, cuando oró por los discípulos, dijo, Señor, no oro para que los saques del mundo, sino que oro para que los guardes ¿de dónde? Del mal. ¿De cuál mal? El mal que hay en el mundo. ¿Y cuál es ese mal? El diablo. ¿Y qué es lo que está usando el diablo? Pues los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida.
Eso es lo que el diablo está usando para cada día apartar a la gente de Dios. Pero el Señor nos está atrayendo con cuerdas de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Y hoy queremos, Señor, bendecirte a ti, Padre. Hoy queremos exaltarte, Señor. Hoy queremos, Señor, honrarte. Y queremos, Señor, Dios de los cielos, pedirte que nos guardes del mundo. Porque el mundo es un enemigo que quiere dañarnos. El mundo es un enemigo que quiere atraparnos. Porque el mundo está bajo el maligno. La palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y ya sabemos por qué. Porque Dios aborrece la arrogancia. Dios aborrece la prepotencia, la altivez, la mala conducta. Dios aborrece las palabras groseras, altaneras. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, sabemos y ya por la palabra nos hemos dado cuenta de estos dos enemigos que quieren destruirnos, que quieren tenernos cautivos. Uno es la carne, con sus deseos y con sus pasiones, Señor, pero el mundo nos quiere tener ahí con esos deseos carnales, vanos. Señor Dios, nos quiere hacer codiciar con nuestros ojos lo que otros tienen y nos llevan aún a sentir envidia por lo que los demás tienen, Señor. Dios mío, guárdanos del orgullo y de la arrogancia, de la pedantería que hay en el mundo, Señor. Cuánta gente, Señor, mi Padre, y así pasa muchas veces en las iglesias, que hay cristianos arrogantes y prepotentes y altivos, que por ninguna parte se ve la presencia de Dios, que por ninguna parte se ve la gloria de Dios, sino el mundo, la carne. Señor, aquí estamos delante de ti y te pedimos, Padre Celestial, que tu nombre sea levantado en alto. Guárdanos, Señor, del mundo. Y quiero que ahí donde usted está empiece a orar y empiece a decirle: Señor, el mundo me ha querido atrapar, el mundo me ha querido seducir con sus deseos carnales, ha querido arrastrarme, a llevarme a lujuria, a llevarme a no controlar mi cuerpo, a darle rienda suelta a mis hormonas. Quiero que usted donde está se ha codiciado lo que otra persona tiene. Pues mi querido, no codicie, más bien empiece a trabajar, empiece a formar su carácter, a buscar el camino de Dios en la prosperidad, en el avance, en el plan de Dios. Se ha sentido y ha codiciado alguna persona en sus ojos, ha mirado una mujer, en el caso del hombre, codiciándola y deseándola, pues adulteró en su corazón. Y dígale: Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque hoy entiendo que la codicia ahoga la palabra, detiene, Señor, el mensaje, el propósito, y nos enceguece tanto que no nos deja ver el plan que tú tienes con nuestra vida. Señor, líbranos de la arrogancia, de la prepotencia, de la altivez. Señor, para un arrogante Dios, altivo, prepotente, Señor mi Dios, ay, él se cree superior y se cree mejor que los demás. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Queremos aprender de ti, Jesús, que eres manso y humilde de corazón. No importa por donde andemos, no importa la ropa que vistamos, los carros en los que andemos, no importa la comida que comamos, puede que sean manjares, pero que nunca veamos a nadie por encima del hombro, porque ese tipo de personas Dios la mira de lejos, Dios la aborrece. Por eso hoy renunciamos al orgullo, renunciamos a la soberbia, a la altivez, a la prepotencia. Renunciamos, Señor Dios, a la pedantería en nuestras vidas, Señor. No queremos ser esas personas pedantes y orgullosas, prepotentes, que se creen buenos o mejores que los demás. Señor, ayúdanos
a ser mansos y humildes de corazón. Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Guárdanos, Dios de los cielos. Líbranos de todo mal. Líbranos de toda maldad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a no amar el mundo ni a sus deseos, porque eso proviene del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos y líbranos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.